Hola, buen día a todos y a todas. Estamos en una nueva entrega del ciclo de entrevistas del CIEPE. Mi nombre es Juan Constant. Hoy tenemos a un invitado de México, un joven investigador, Axel Martínez Betanzos. Axel es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, cursa estudio de posgrado en Finanzas Públicas. Bueno, además escribe en varias revistas especializadas sobre relaciones internacionales, es especialista en temas de China y además forma parte del Centro de Investigaciones en Política y Economía CIEPE, que tiene su sede acá en Argentina. Buen día, Axel. Saludos desde Argentina. Buenos días, Juan. Saludos desde aquí a México y pues agradecido, ¿no? Por el espacio que se nos da el día de hoy. Muy bien, Axel. Bueno, Axel, contanos un poco, vos que venís trabajando las cuestiones de China, el rol de China en la reconfiguración del orden mundial, y en este momento de crisis y profundización de la crisis con la situación en Ucrania, ¿cómo estás viendo el rol de China en este proceso? Muy bien, Juan. Pues bueno, primeramente, para entender, digamos, el papel que está jugando China, habría que acercarnos un poco a la relación que tiene con Rusia. A pesar de que muchos han planteado que hay una alianza, ¿no? Explícita, la verdad es que no. La verdad es que China también es muy pragmática, está llevando su política exterior bajo esa dinámica de intereses, ¿no? Es extraño que las grandes potencias, como lo es Estados Unidos e incluso la misma Rusia, lleven esa lógica, ¿no? Coinciden mucho, ¿no? A pesar de que sus escuelas de política exterior y de relaciones internacionales podrán tener sus matices, al final de cuentas hay una dinámica constante. China y Rusia han tenido a lo largo de estos últimos 20 años un acercamiento y una codependencia por la necesidad de enfrentarse a Occidente. Eso lo hemos notado desde la caída del muro de Berlín, la reconfiguración del sistema después de 1989 y 1991, en donde Estados Unidos y sus aliados pues se posicionan, ¿no? Como los principales estandartes del orden mundial existente en ese entonces. Pero a partir de 2000, 2001, que empieza esa nueva coyuntura por el atentado de las Torres Gemelas, que luego se agudiza más con la crisis económica en Europa y que posteriormente pues, se viene a generar con mayor rapidez debido a esta última crisis sanitaria que estamos viviendo, pues China y Rusia se han acercado de manera constante, ¿no? Han generado instituciones en común, han tenido una cooperación en temas de seguridad, han tenido una cooperación en temas comerciales, y bueno, China en el actual conflicto entre Ucrania y Rusia, pues no se ha denotado por decir si está a favor o en contra, ¿no? Aspecto que la Unión Europea le ha estado exigiendo, incluso el G7 en estas últimas fechas le pidió que diera una postura firme, que no estuviera tan abierta, ¿no? Porque lamentablemente ese es el tema, ¿no? Occidente está pidiendo o está exigiéndole, mejor dicho, a China que dé una posición, pero lo que Occidente ya no está comprendiendo es que ya no son esos tiempos en donde ellos tenían pues la mayor capacidad económica, política e incluso de influencia que tuvieron en los años 90, ¿no? Por eso es que China y Rusia tienen ese gran acercamiento, porque Occidente los ha estado, pues, tratando de acorralar, ¿no? El ejemplo es la OTAN. La OTAN, esta instancia que en estos últimos días también está abriendo la puerta a Finlandia y Suecia, eh, pues, ¿qué deja ver? Pues simplemente el ministro de Relaciones Exteriores de China dijo lo siguiente, ¿no? Que todo este problema de Ucrania se estaba dando por la presión que Estados Unidos estaba ejerciendo en la OTAN por expandirse hacia las fronteras de Rusia y obviamente pues de Asia Central, aspecto que pues deja en tensión también a China. ¿Por qué? Porque también del otro lado está surgiendo o ha surgido una instancia que es la alianza AUKUS. AUKUS, que está conformada por Australia, por Estados Unidos y Rusia, está siendo también llamada por China como la OTAN del mar de China o la OTAN asiática. ¿Qué es esto? Son alianzas geopolíticas muy militaristas que están acorralando a estas dos potencias en ascenso. Entonces es por eso que también China no ha dado su brazo a torcer y se maneja con un discurso de neutralidad. Pero en la acción, pues bueno, hemos visto el respaldo que se le ha dado, ¿no? El tema que ha tenido el ruble en estos últimos meses, que
fue a la baja y ahorita está a la alza. Levantó esa moneda como no tienen idea. ¿Por qué fue? Pues obviamente porque tiene un acercamiento a una de las potencias con un mercado gigante como es el chino y que obviamente necesita algo sumamente importante que tiene Rusia, que son los recursos energéticos. Ahorita que se le está cerrando la llave a Europa, en estos últimos días, por ejemplo, a Finlandia ya también le están cerrando la energía eléctrica, ¿no? Por parte de Rusia, pues obviamente China se ve beneficiado de todo esto y no va a dejar que este escenario, pues bueno, entre en crisis, ¿no? Ellos van a seguir creciendo y si necesitan materias primas, pues las van a sacar de Rusia, ¿no? Obviamente Estados Unidos, Europa y obviamente a través de sus instancias han solicitado a varios países el que haya un bloqueo, que haya un boicot contra Rusia, pero vemos que también, o sea, en el sur global, ya varias naciones no han seguido esa instrucción. Por el contrario, han llamado al multilateralismo a generar una agenda de trabajo, de negociación y que se acerque la paz, ¿no? A mí me parece muy relevante el tema entre Ucrania y Rusia, porque a pesar de que sí es un conflicto beligerante, se han abierto muchas rutas de negociación y de apertura. Obviamente, pues Ucrania se siente todavía muy respaldada por la OTAN en temas, por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? Del armamento, hemos visto también, lamentablemente, los temas de los mercenarios, ¿no? Algo que en el derecho internacional ya también está muy penado, pero que han venido de todos lados. Recuerdo las primeras semanas de la guerra en Ucrania, cuando se replegaron fuerzas mercenarias provenientes de Corea del Sur, de Bielorrusia, ¿no? Entonces sí vemos que esas viejas estrategias o tácticas que ha utilizado la OTAN, ¿no? No olvidemos el conflicto en Kosovo, en los Balcanes, ¿no? Siguen presentes. La diferencia es que ahora ya se topan con otro tipo de potencias, ¿no? Por un lado, Rusia, una potencia militarista, una potencia que también ha evolucionado mucho en temas informáticos y tecnológicos, y también en temas como puede ser el de la vacuna, ¿no? Y en su caso también China, que se ha posicionado como el principal motor del comercio internacional, a pesar de que en estos últimos meses ha vuelto a ciertos temas de confinamiento. La ciudad de Beijing, Shanghái, están viviendo y atravesando por pues, una crisis otra vez sanitaria. China ha sido muy reacio a generar ciertos protocolos, tal vez para Occidente vistos muy, muy restrictivos, pero que al final de cuentas han salvado muchas vidas, ¿no? Se entiende, ¿no? De que hay diferentes posturas de ver los derechos humanos. Yo veo el ejemplo entre la primera etapa del COVID entre China y Estados Unidos, cuando China decía, bueno, pues si nosotros tenemos que encerrarnos y parar nuestra economía, lo vamos a hacer para proteger el bien común, ¿no? Y por el otro lado, en Occidente decían, no, mi libertad es si yo me quiero morir, salirme y contagiarme, ¿no? Muchas veces olvidando el tema de la comunidad, ¿no? Entonces también vemos que hay posturas ideológicas. Xi Jinping ha llamado también a la creación de un nuevo orden mundial y el mismo ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, habló de un nuevo multipolarismo democrático, ¿no? O sea, cosa que nunca Occidente ha tocado. Siempre habló del multipolarismo entendido como Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Ese multipolarismo que se nos vendió, que era Estados Unidos, Japón y la Unión Europea y en una segunda instancia ciertos países de rango medio, ¿no? Como Australia, ¿no? Canadá, que entraban al juego, ¿no? Que casi siempre ha sido el G7, ¿no? El que ha estado respaldando ese multipolarismo, que dejaba al sur global fuera de él y que dejó por mucho tiempo fuera las decisiones a los países que más eran afectados, ¿no? En temas climáticos, en temas sanitarios, ¿no? Rusia y China están abogando por la construcción de un nuevo orden mundial realmente multipolar y con esta palabra democrático, ¿no? Que salta a la vista, ¿no? Porque siempre Occidente te dice, ¿cómo van a hablar de democracia Rusia y China? Países que son unas casi, casi autoritarios, ¿no? Para ellos, ¿no? Pero sí, se está buscando eso. Entonces, eso para mí es lo más importante que se puede resaltar, ¿no? En esta coyuntura que estamos viendo, ¿no? Y por eso China no ha dado su brazo a torcer y no ha mostrado una posición como lo que quisiera escuchar Europa. ¿Por qué? Porque si dice estoy con Rusia, automáticamente se vuelve un enemigo y el conflicto también podría escalar mucho más fuerte, ¿no? Y si dice que está a favor de Ucrania, pues obviamente pues va a entrar en tensiones con Rusia, su vecino fronterizo, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor postura que tiene es esta neutralidad. Bien, bien, Axel. Interesante, interesante esto, ¿no? Que marcás, bueno,
rescato algo central que dijiste, que me parece que es, y creo que de alguna manera nos permite entender la dinámica de la crisis en el este de Europa, que es, bueno, China se ha transformado en el motor comercial, económico, que empieza a explicar cada vez más el PBI industrial a nivel global, pero no solamente China, sino también todo lo que podemos pensar, el Indo-Pacífico, frente al eje atlántico, digamos, ¿no? Pierde centralidad el eje atlántico y vemos un ascenso dinámico del Asia-Pacífico. Ahora, y vos también lo nombraste recién, nombraste este acuerdo militar del AUKUS. Contanos un poquito, porque además creo que tiene cierta relevancia, porque de alguna manera, no sé cómo lo ves vos, pero esta avanzada de la OTAN sobre las fronteras de Rusia, también entiendo que le sirve a Estados Unidos como disciplinamiento para ciertos países de Europa que empezaban a tener cierta autonomía relativa, ¿no? Como es el caso de Alemania o Francia, y el AUKUS va a golpear fuertemente a uno de estos países líderes de Europa, que es Francia. ¿Cómo ves eso? ¿Coincidís con lo que digo? Contanos un poquito. Claro que sí. Por ejemplo, el AUKUS es un acrónimo de los nombres en inglés de Australia, ¿no? United Kingdom y United States, o sea, Estados Unidos, Reino Unido y Australia, surge en el mes de septiembre del año pasado. Surge de una manera, llamémoslo, muy llamativo, porque genera un conflicto incluso con sus aliados más cercanos a Estados Unidos, como en este caso puede ser específicamente Francia y obviamente la Unión Europea. ¿Por qué? ¿Por qué surge ese pequeño conflicto? Bueno, esta alianza entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, lo que tiene como fundamento es la contención geopolítica en Asia-Pacífico. Obviamente, ¿a quién quieren contener? Principalmente a China, en primera instancia, y en una segunda instancia el crecimiento que también tiene Rusia, porque hay que entender esa parte, ¿no? Tanto China como Rusia tienen intereses de los dos lados, ¿no? Tanto yendo hacia Occidente como en el Oriente. El tema es de que Australia iba a comprar submarinos convencionales a Francia. Ya había habido un acuerdo a principios del año pasado, ya casi casi estaban los pagos, las peticiones y todo, y de un momento a otro Australia canceló la compra, prefirió comprar submarinos atómicos o nucleares, ¿no?, a Estados Unidos, y obviamente pues eso encendió el enojo de Europa, que pidió a la Unión Europea el apoyo y que fue respaldado por la Unión Europea. ¿Qué deja ver este tipo de rupturas? Una, Estados Unidos sabe que no puede contar con países como Francia y con algunos de la Unión Europea, porque en estos últimos años ha habido un conflicto, ha habido propuestas de que se salgan de la OTAN, ha habido mucho el tema de por qué siguen pagando por ese tipo de protección, ¿no? Cuando ellos ya casi ni siquiera lo ocupan, ¿no? O sea, ya no son los tiempos de la Guerra Fría en el que la OTAN pues, tenía una razón de ser, invertían en la OTAN, ¿por qué? Porque era una defensa en conjunto, ¿no? Pero ya países como Francia, el mismo Reino Unido, ¿no? Por eso salió de la Unión Europea. Él ya no ve un beneficio en una integración con esos países a veces tan asimétricos, ¿no? Y que, bueno, tenía muchísimos costos económicos y políticos para ellos, y militares, obviamente, por el artículo 5 de la OTAN, ¿no? El muy famoso artículo de la defensa en conjunto. Entonces, AUKUS viene a ser un nuevo fundamento para la contención, pero obviamente ya en otra región por lo que tú comentabas, ¿no? El centro de gravedad, tanto de la economía como del poder, está trasladando de Occidente hacia Oriente. No voy a decir que es China el centro de ese nuevo sistema, pero sí voy a decir que es uno de los países con más influencia. ¿Por qué? Porque tenemos a Rusia, tenemos a India, tenemos a muchos de los países del mar meridional de China que también aportan mucho al comercio internacional, a las finanzas internacionales. Entonces, hablamos de un nuevo conjunto. China, pues es el más destacado porque sí, o sea, en estos últimos años se ha convertido en uno de los principales motores del comercio internacional, más no el único. ¿Por qué? Porque China es necesitado y necesita de las cadenas globales de valor que se generan en esa región. Por eso es una economía de una manera mucho más integral, ¿no? Una economía más codependiente.
Ante esto, pues obviamente Estados Unidos pues, pone el grito en el cielo, surge esta alianza en donde, uno, el problema es que la militarización se puede dar a escala muy fuerte. Los submarinos no convencionales que está comprando Australia a Estados Unidos funcionan con energía nuclear. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden pasar muchísimo tiempo sin abastecerse de energía. Esto es, pueden seguir sumergidos. El segundo aspecto, bueno, estos submarinos no los van a, digamos, no es ahorita hacen el pago y en 6 meses, ¿no? Llegan por Amazon. No, no, no. Van a tardar años. O sea, sí van a tardar de 10, 20, 30 años porque compraron 5 y no son cosa fácil, ¿no? Pero el problema es de que en el momento en que empiecen a llegar y empiecen a navegar, pues obviamente China también va a querer hacer lo mismo, ¿no? Por defensa propia. Entonces va a haber una escalada de militarización en la región que obviamente pues nos puede poner al borde de un conflicto más grande, ¿no? Un tercer aspecto es de que Australia pues, obviamente tiene una posición geopolítica muy buena como una base para poder contener a China de manera militar. No es grato que Nueva Zelanda y todas estas islas que están en esta región fueron pieza clave para contener a Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos lo sabe, el Reino Unido lo sabe y entonces por eso quieren esa presencia. Obviamente vemos el desplazamiento de Francia, que Francia tiene muchos intereses en la región porque también posee todavía muchas colonias. Y entonces ese también fue el disgusto. Muchos decían, no, es que fue un disgusto por la compra. No, no, no. Olvídate los millones de la compra. El disgusto fue de que lo están dejando de la ecuación para contener a China. Y obviamente dejarlo fuera de la ecuación también es una pretensión de estos tres países por querer, pues, hacerse suyo algunos otros territorios, ¿no? Incluso de viejos aliados, ¿no? Llamémoslo así. Entonces, AUKUS pues van a hacer lo llaman los chinos, la nueva OTAN para contener a China, ¿no? Obviamente son tres países que tienen cierta fuerza, ¿no? Naval muy importante. Dos de ellos tienen capacidad nuclear. Y entonces, pues esto prende los focos, ¿no? Obvio, y vamos a lo mismo, ¿no? Lo mismo que está pasando en Ucrania, ¿no? De que la OTAN al expandirse forzó que Rusia atacara. Pues bueno, si AUKUS empieza a tener más presencia y mayor poder, pues China también va a tener que hacer una de dos, o se repliega, que no creo, o va a tener que, pues, expandirse, ¿no? Y ahí vemos un tema muy importante, que incluso Xi Jinping, el año pasado, cuando fue la convención del Partido Comunista Chino, habló de esto, de que ya ellos ya tienen una misión, de que se quiere lograr, se va a lograr y se va a hacer, es la reunificación del territorio chino. O sea, esto es la unificación de Taiwán, ¿no? Lo que también el año pasado y a principios de puso los focos rojos, porque obviamente Estados Unidos empezó a hacer ejercicios militares en ese estrecho, ¿no? Y sabemos que pues, eso no es muy bien visto, ¿no? Por China. Claro. Entonces, entendemos que esta nueva alianza, que es AUKUS, pues tiene esa pretensión, ¿no? Tiene esa pretensión, ha sido vendida de esa forma, pero algo que Estados Unidos no ve en la ecuación es lo siguiente: los intereses económicos están prevaleciendo más que los intereses ideológicos. Voy a poner un ejemplo. El Reino Unido, cuando sale del Brexit, automáticamente al siguiente día se une al eje de China. ¿Cómo es posible eso? Se empieza a integrar a los proyectos que tiene. Incluso después del Brexit, eso forza a que la India también se agrega a ciertos proyectos que traía China. Más allá o dejando de lado los temas ideológicos. ¿Por qué? Les interesa más el tema económico. Por otro lado, en la región de Asia, el RCEP, que es un nuevo acuerdo en términos económicos, perdón, también incluye a Australia. Uno de los más Entonces grandes, es ¿no? En este momento. exactamente, sí, exactamente, es uno de los más grandes en este momento, casi es el 40% del Incorpora comercio a Australia y a internacional. Japón también, ¿no? Que fue siempre un Exactamente, aliado e- estratégico post Segunda Guerra Mundial, un protectorado de Estados Unidos. exactamente. Lo que está haciendo China es hacer una codependencia en términos económicos. Es mucho más difícil entrar en conflicto con alguien que te debe dinero o al que le debes cierta capacidad de producción que alguien que está totalmente alejado de tu esfera. Claro. Entonces China ha sido muy inteligente. Con el proyecto de la nueva ruta de la seda, también está haciendo eso, está integrando diferentes regiones del mundo, porque incluso hasta Ucrania es parte de la nueva ruta de la seda.
Así de grande es el tema. O sea, yo cuando he Bien analizado el tema de la complejo. ruta de la seda, sí, es un tema muy complejo porque tenemos, por ejemplo, a regiones como Palestina e Israel también dentro de la nueva ruta de la seda. Claro. Entonces tenemos muchos países antagónicos que están ahí en la nueva ruta de la seda porque China está apostando por revivir esa idea milenaria de que es mejor tener una dependencia económica a entrar en un conflicto, ¿no? O sea, la nueva ruta de la seda es un proyecto que se basa o tiene basamientos milenarios en lo que fue esa vieja ruta de la seda del siglo II antes de Cristo, que llegaba del siglo II al siglo XVI, y que integró a diferentes núcleos ético-míticos, por ejemplo, al mundo árabe islámico, al mundo oriental, al mundo de la India, al mundo de lo que fue en ese momento los heredos de Mesopotamia, e incluso al mundo occidental. Todos bajo un aspecto de tolerancia. O sea, ese era el principal factor. La tolerancia no entendida como el acepta al otro por las diferencias que tiene, sino con términos más estratégicos, entendiendo tolerancia como lo necesito para algo y él me necesita para un fin también. ¿Cuál era ese fin? El económico. Entonces, China tiene esa parte de revivir lo milenario como una justificación y actualizarlo al nuevo entorno. Por eso cuando vemos, decimos, bueno, viejos enemigos de China está Vietnam, ¿no? Con quien yo recuerdo hace unos 10 años, hubo conflicto latente, ¿no? Con Laos por los temas de las, no sé si recuerdas cuando China empezó a implementar estas plataformas petroleras movibles que salían de la frontera del mar Claro. meridional de China, llegaban a otras regiones de los países de esa frontera y perforaban, sacaban Sí, petróleo y cuando llegaban la Guardia Costera, las desplazaban y las regresaban a mar chino, ¿no? claro. Entonces sí me tocó, yo recuerdo haber tocado algunos de esos temas, ¿no? Pero sí, o sea, es importante cómo China está llevando a cabo también la respuesta a esto, porque la nueva ruta de la seda es una respuesta a todos los proyectos fallidos que Estados Unidos buscó para contener de manera económica, como fue el TPP, el TISA y el TTPI, proyectos que cuando entró Trump, pues los mandó a la congeladora, ¿no? No funcionaron, ¿no? Muchos de esos proyectos impulsados por Barack Obama, ¿no? Que Claro. buscaban contener a China en términos económicos, ¿no? Ahora, Joe Biden, pues bueno, ha decidido contener con la fuerza, ¿no? Con la fuerza militar. Claro. De alguna manera retoma esos proyectos que había lanzado la era Obama, ¿no? Así es, así es. Bien, bien, Axel. Y contanos un poco cómo estás viendo el rol de América Latina en este contexto complejo de relaciones y con respecto a esto que nombrabas, este proyecto tan importante para el siglo XXI, que además tiene, a diferencia de lo que ofreció Occidente, por lo menos hasta la década del 70, que con los planes de desarrollo, con el plan Marshall, distintos programas, ¿no? De desarrollo de los estados de bienestar que entraron en crisis allá por los 70 y eh, solamente nos trajeron financiarización de nuestras economías. Sin embargo, aparece este proyecto tan interesante que parece más anclado en lo productivo, en el trabajo y en esto que decías recién, ¿no? En el respeto a la civilización de cada continente o de cada civilización, por decirlo, ¿no? En este diálogo intercivilizatorio, en este diálogo cultural, pero también productivo, en el win-win, en el ganar-ganar que propone China. ¿Cuál es el rol que tiene América Latina? ¿Cómo ves esta nueva oportunidad para los países de América? Bueno, teniendo en cuenta el rol de México, ¿no? La segunda potencia de América Latina y el Caribe. Claro que sí, Juan. Por ejemplo, América Latina está jugando un papel sumamente importante, porque más allá de ser vista como una región donde solamente pueden sacarse materia prima, ¿no? Como lo fue en el siglo pasado, ¿no? Y de lo cual sufrimos, ¿no? Ante la entrada de esas instituciones como fue el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Obviamente, cuando en los años 80 todos nuestros países entran en crisis, pues aprovechan, ¿no? Para de la mano decirte rescato, pero con esta te doy dinero y con la otra, aquí están los fundamentos del modelo neoliberal, ¿no? Y el cual, pues, no nos trajo más que crisis, ¿no? Los cuales seguimos todavía pagando.
Ahora es totalmente diferente. La nueva ruta de la seda como proyecto tuvo como antecedente el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, que es un banco que, como dice su nombre, busca generar infraestructura e inversión, muy diferente a los proyectos que pudo tener, por ejemplo, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que a pesar de que también buscaban que se generara cierto tipo de infraestructura, los préstamos iban encaminados a cambios institucionales y estructurales. En este caso, América Latina lo que necesita como tal, pues sí es una infraestructura. Necesitamos puertos, necesitamos mayor conectividad, porque si no, ¿cómo vamos a poder entrar en este nuevo juego de una globalización comercial? Que también, bueno, ahí hay que poner un paréntesis. Estamos viviendo en una guerra de globalizaciones. ¿Por qué digo eso? Porque hay una globalización, que voy a decirlo así, aunque parecería un oxímoron, una globalización proteccionista. Y hay una globalización que busca mantener esa apertura. Estados Unidos lleva un discurso globalizador, pero dentro de sí un proteccionismo. ¿En qué sentido? Él está defendiendo la generación de regionalismos. Por eso está impulsando una serie de acuerdos en diferentes lados. ¿Para qué? Para generar ciertos grupos o bloques económicos y sobre eso para él es más fácil negociar. Por el otro lado, China dice, ok, yo voy a defender esa globalización, la cual a ellos sí les benefició, esa apertura de fronteras, esa apertura de aranceles, sí le benefició a China y es lo que le permitió estar donde está. ¿Por qué? Porque China aprendió las reglas del juego de Estados Unidos, las ocupó y las mejoró. Y entonces, por eso Estados Unidos pegó el grito y dijo, no, 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 es que no, así no era la globalización que yo creía y vuelvo a un proteccionismo, ¿no? Esta guerra de globalizaciones se da en un marco o un fenómeno o una etapa que se denomina desglobalización. La desglobalización no es que nos estemos, volvamos una etapa antes, ¿no? De los años 70, ¿no? De esa integración, ¿no? Sino la desglobalización se puede definir como por dos aspectos, dos características. Uno, el surgimiento de bloques económicos regionales. Y el segundo, la aparición de economías mixtas. Y sí, lo vemos, por ejemplo, en América Latina, muchos de nuestros países, a pesar de que están todavía con gran influencia de las ideas neoliberales, el Estado se ha estado reposicionando. El Estado ha vuelto a tener un papel importante y sobre todo en esta última crisis, que dejó ver que en uno de los grandes errores fue dejarle ciertas cosas al mercado, ¿no? Como por ejemplo fue el tema de la salud. Y es entonces que el Estado dice, bueno, necesito infraestructura. ¿Qué hago? Se acercaron varios países a China, Panamá, Venezuela, la misma Argentina, ¿no? Que en estos últimos meses se incorporó a la nueva ruta de la seda. Y lo que están buscando es captar esos fondos para generar la suficiente infraestructura e integrarse en estas cadenas globales de valor, pero de una manera competitiva. ¿Por qué? Porque si nos damos un recorrido histórico, sí hemos exportado muchísimo a Europa, a Estados Unidos, a Asia, pero solamente son bienes que no están siendo procesados, no tienen valor agregado. Por consiguiente, pues son grandes exportaciones, pero cuando regresan como productos terminados, pues ahí es donde nosotros tenemos un déficit. México es un ejemplo. Nosotros exportamos muchísimo petróleo y importamos gasolina, precios mucho más altos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos como región? Bueno, uno, infraestructura. Tener infraestructura nos hace una segunda necesidad, que es tener traspaso de tecnología. La nueva ruta de la seda busca también no solamente invertirte, sino decirte, a ver, te invierto, pero ¿qué crees? Necesitas 5G, necesitas tecnología 5G, necesitas tecnología Big Data para poder utilizar esa nueva infraestructura. Voy a poner un ejemplo, que en México se haga un puerto de gran calado, con gran tecnología, gran infraestructura, va a hacer que nosotros tengamos que la necesidad de conocer ese nuevo tipo de tecnología, que nuestras universidades saquen profesionistas que estén pues evocados a ese nuevo tipo de tecnología, profesionistas de todo, ¿no? Desde juristas, ingenieros, personas de logística que conozcan este tipo de nuevos transportes, ¿no? Y eso forza y evoluciona. ¿Y qué va a pasar? Que también vamos a tener la necesidad de generar productos con mayor valor agregado. Y esto obviamente nos beneficia porque nos deja mejor parados. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, el año pasado el Banco Interamericano de Desarrollo dijo que necesitábamos una inversión casi en promedio de 38.1% del PIB de América Latina en nuestros mismos países para poder ser competitivos.
En el año pasado, China se acercó a la CELAC y acercó toda esta inversión, acercó todos estos proyectos y los está integrando. Entonces, por ahí, digamos, la relación América Latina-China, pues se ve con buenos ojos todavía. Obviamente hay que entender que también hay que tener cuidado porque los países, por ejemplo, de África, que han aceptado estos proyectos de infraestructura, digamos que también China trae un as bajo la manga. Ellos tienen muchísima población que también demanda empleos y obviamente va a decir, bueno, este es dinero público. ¿Qué ganancia voy a tener yo? Bueno, lo que hace China es que se lleva a sus especialistas a estas regiones y entonces son ellos los que empiezan a liderar los proyectos. Obviamente, en un segundo paso, lo que buscan es que los locales o las personas locales de esas regiones, pues puedan atraer esos conocimientos y ser los encargados, pero siempre va a haber personal chino, ¿no? O sea, siempre va a haber ese tema, ¿no? En África ha sido muy sonado el tema porque hay colonias, marítimas, ¿no? De gente de China que está trabajando ahí, que son especialistas, ingenieros, informáticos, de logística, administradores, que están ahí liderando esos proyectos. Obviamente, pues, se busca que ya después la región crezca y pues de tanta bonanza que va a haber, pues ya los connacionales pues van a tener oportunidades de empleo, ¿no? En América Latina, pues lamentablemente la crisis del COVID-19 también nos ha dejado muy parados, muy mal parados. ¿Por qué? Por ejemplo, desde 2021, China ha bajado el nivel de préstamos hacia la región. No porque nos quiera boicotear, sino por el mismo tema de la desaceleración de su comercio y de su economía. Entonces, por ahí, pues América Latina, los que aprovecharon esos empréstitos que se les dio, pues espero que, bueno, sean países que puedan integrarse a esta nueva oportunidad, a esta coyuntura, en donde pues puedan sacar una bonanza económica. Por otro lado, por ejemplo, México, lamentablemente, tiene un gran problema. Tenemos lo que el doctor Alfredo Jalife, denomina la jaula geopolítica, que es simplemente la cercanía con Estados Claro, Unidos. claro. Nosotros no podemos firmar de manera muy fácil un tratado de libre comercio con China, e incluso también llega a ser muy peligroso porque a pesar de que yo he estudiado mucho el tema de China y pues empato con mucha de su ideología, cuando uno lo ve de manera muy crítica, pues a México no le conviene tener un tratado de libre comercio con China porque somos economías competitivas. Sí, a pesar de que mucha gente no lo crea, sí producimos productos muy parecidos que compiten en el mercado y entonces abrirnos a un TLC de esta forma no es cosa fácil, o sea, no tendríamos mucho beneficio, ¿no? Estamos compitiendo Claro. con muchos al mismo tiempo porque tenemos uno de los mercados más grandes que es Estados Unidos. Esa también ha sido una de las críticas. Si nosotros generamos un Telecan, solamente vamos a hacer la puerta de entrada de muchos productos hacia Estados Unidos, porque de por sí ya lo somos. Ahora con un Telecan, pues va a ser mucho más fácil esa entrada, ¿no? Entonces Estados Unidos no va a ver con buenos ojos un acuerdo así. Incluso, por ejemplo, ahorita hay un tratado, que es el que se llama el Tratado Progresista del Atlántico, no, se llama TISA, creo que se llama TISA. Es un acuerdo que apenas se está negociando, en donde está Canadá, está México, Brunei, Bahrein, está Australia, varias de estas naciones de Asia y Pacífico. Y por ejemplo, Reino Unido pidió entrar y en 5 meses le contestaron. China pidió entrar y ya van 8 meses y no hay respuesta. ¿Por qué? Porque incluso Canadá también, o sea, Canadá está en la misma posición que México, ¿no? O sea, tal vez ellos están un poco más desarrollados en términos económicos, pero también tienen una codependencia hacia Estados Unidos y militarmente y geopolíticamente, pues nosotros tenemos que ser muy prevenidos en esos temas, ¿no? Peligroso. Por eso no es tan fácil, no es tan fácil. No Claro. tenemos ni la infraestructura, tampoco tenemos la cultura de negocios. En México ese es uno de los mayores problemas que tenemos, no solo con China, sino con Asia y Pacífico. Lamentablemente el eurocentrismo ha permeado en todos los niveles, ¿no? Desde la filosofía hasta la mentalidad de negocios. Casi siempre todos los negocios van evocados hacia Europa y obviamente hacia Estados Unidos. Cuando se ha buscado generar plataformas de negociación, incluso auspiciadas por el gobierno, se vuelve a caer en eso mismo, ¿no? Los funcionarios que están ahí lamentablemente no están preparados para una apertura hacia los países no occidentales y por eso México nunca ha podido diversificar su comercio exterior a pesar de que hemos tenido oportunidades. Por ejemplo, a finales de los años 80, en la época de la Guerra Fría, cuando se desestabiliza todo el mundo,
pues México empieza a tener mucha cercanía con los países pues de la periferia de la Unión Soviética, ¿no? Los ex países socialistas, ¿no? Hay un acercamiento muy fuerte, el cual lamentablemente nunca se pudo concretar porque a esos países se les veía como no occidentales todavía. Yo recuerdo haber leído en varios textos de esa época, esos países le pedían apoyo a México porque en ese momento México había sido muy exitoso en implementar las reformas neoliberales en los años 90, principios de los años 90, antes de la crisis del 94. Y también en ese momento muchos países de África y de Asia se acercaron a México. ¿Para qué? Obviamente por la bonanza que todavía se tenía en ese momento, pero no se pudo aprovechar. No se aprovechó el féretro o el último clavo del féretro para pues unirnos al bloque occidental fue la firma del Telecán en 1994 y la entrada de México a la OCDE en ese mismo año. Claro. Esos son los dos procesos que han definido el no acercamiento de México con otros países que no son Estados Unidos y Europa. Porque incluso, por ejemplo, con Japón, todavía a finales de los años 90, se firmó un acuerdo de libre comercio con ellos. Y a la par, en los años 2000, se firmaron acuerdos, por ejemplo, con Israel, un tratado de libre comercio, se firmaron acuerdos con Colombia, en la Alianza del Pacífico, con Chile y Perú, pero nunca se ha firmado un acuerdo con un país, eh, no, llamémoslo asiático, más, en un sentido más puro, ¿no? Porque, por ejemplo, Japón, a pesar de que está ahí, pues obviamente su ideología, su forma de hacer comercio es totalmente occidental, ¿no? Entonces México atraviesa por eso, muy diferente a lo que yo he podido comparar, por ejemplo, con Brasil. Brasil tuvo un acercamiento muy fuerte en esos años con África, con las colonias portuguesas. Yo recuerdo que tuvo un acercamiento muy fuerte, generó buenos lazos. ¿Y que hizo después, cuando China empezó a emerger, el tema de los BRICS, ¿no? Se unió o se acercó con potencias muy diferentes ideológicamente a ellos, ¿no? También el mismo caso de Argentina, ¿no? Que se ha acercado también con otros países que no solamente es Estados Unidos y Europa. Y entonces vemos que es un tema de mentalidad también. Lamentablemente en México, la Escuela de Relaciones Internacionales, la Escuela Geopolítica y de Negocios, está encaminada a la ideología norteamericana y europea, ¿no? Y obviamente eso pues, permea, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esa apertura, sí. Respecto a esto, ¿no? Porque de alguna manera esta situación de reconfiguración, crisis y transición histórica que atraviesa al planeta vuelve a poner en el centro la discusión geopolítica de los países, ¿no? Que durante los últimos 30, 40 años habían sido limpiadas de los claustros, así como de los ministerios de Relaciones Exteriores. Creo que la situación en Ucrania, y uno lo ve hoy, ¿no? En la cantidad de artículos, de estudios que empiezan a recuperar el pensamiento estratégico. Y con respecto a eso te iba a preguntar, si vos crees que esta segunda oleada progresista o nacional y popular, con características diversas, pero más o menos pareciera ir en ese camino en América Latina, puede ser una condición de posibilidad para que México reduzca cierta dependencia estratégica con Estados Unidos y empiece a jugar mirando un poco más hacia el sur, teniendo en cuenta también las posibilidades de la llegada de Lula en Brasil y de potenciar el BRICS ampliado hacia la CELAC, integrando la CELAC en este nuevo bloque de tendencias de cierto multipolarismo relativo. ¿Cómo ves eso, Axel? Por Eso de ejemplo, la yo en el caso de México, muy precisamente en el caso de México, yo veía en un principio la entrada del gobierno progresista muy buenos ojos. Las propuestas que se fueron trabajando, el andamiaje que se buscaba con un acercamiento hacia los países de América Latina, de la patria grande, pues verba mucho en términos muy históricos, muy nostálgicos, ¿no? De eso que en algún momento pudimos llegar a hacer. Pero lamentablemente en la acción todo ha quedado desfasado. Voy a poner ejemplos. El tema migratorio. Por ejemplo, México realmente se convirtió en ese muro que prácticamente sí estamos pagando el muro que dijo Trump, pero Trump nunca dijo que iba a ser un muro físico, no iba a ser un muro militarista. Aquí en México se ha invertido mucho en la contención de migrantes de Centroamérica y obviamente de las demás regiones que llegan, ¿no? ¿Cómo? A través de la Guardia Nacional, la cual no estaba hecha para eso. La Guardia Nacional fue una instancia que se creó como una policía civil
de acercamiento y de proximidad para apoyar a la policía municipal y a la policía estatal a combatir el narcotráfico. Y, ¿qué es lo que ha pasado? Ha tenido otro uso. Lamentablemente hemos tenido estos capítulos, ¿no? Que han trascendido fronteras en donde se les ha acordonado, ¿no? Se les separa a los grupos, se les arresta, ¿no? Y es un tema muy lamentable, ¿no? Esas imágenes que yo por mucho tiempo critiqué de que en Estados Unidos llegaban los niños y los separaban, ¿no? En México llegó a pasar, ¿no? Lamentablemente ha llegado a pasar, a pesar de que el presidente Andrés Manuel se ha acercado a los hermanos centroamericanos, ¿no? En esta última visita que tuvo, ¿no? En donde se discutió esta gira de trabajo que tuvo, lamentablemente nos da otro indicador, porque una de las cosas que dijo es, tenemos que formar un bloque entre hermanos centroamericanos, Estados Unidos y Europa. ¿Qué nos quiere dejar ver esto? Que China no se ve como un posible aliado, ¿no? Lamentablemente, el presidente Andrés Manuel, pues volvió a caer en esta jaula geopolítica que, vuelvo a decirlo, es muy difícil. O sea, ha habido muchos intentos, pero cada uno ha sido fallido porque no tenemos las condiciones. Esta jaula geopolítica va a desaparecer en el momento en que Estados Unidos llega a un proceso de declive aún mayor. Porque sí, Estados Unidos viene en un declive desde los años 70. Ha sido un declive lento, lento, muy lento, pero que en estos últimos años se hace más visible. Incluso el tema de Argentina, ¿no? Decían, con esto la doctrina Monroe se acabó, porque China va a tener injerencia en Argentina. Así se vendió, que la doctrina Monroe se había acabado, ¿no? En México es muy difícil. El progresismo que nosotros hemos tenido o que estamos viviendo atraviesa por una crisis económica, tenemos una crisis inflacionaria, tenemos una inflación de más del 7.4%, incluso nuestro Banco Central tiene emitió una tasa de interés del 7%. Esto es una tasa negativa que no nos va a dejar llegar a los objetivos de crecimiento, ¿no? A pesar de que se están haciendo lo posible en política monetaria, la inflación que tenemos es una inflación de costos, no es una inflación monetaria. Esto debido a la dependencia que tenemos hacia Estados Unidos. Ellos entraron en crisis, sus costos subieron y nuestra dependencia de productos de ellos, pues obviamente nos está pegando. Esa es una. Otra, nuestra bajo nivel tecnológico y de competitividad también nos tiene en esa jaula geopolítica. Lamentablemente, el progresismo de aquí no le está invirtiendo mucho a la ciencia. Ha generado un gasto público importante, eso sí lo tengo que decir, ha generado un gasto público importante, pero el problema es que no es un gasto evocado a proyectos productivos, ¿no? Si ese fuera así el caso, sí te podría decir que podríamos generar un nuevo pensamiento progresista e incluso apoyar a los hermanos centroamericanos, porque también se ha generado fondos para que los hermanos centroamericanos tengan proyectos muy parecidos a nosotros. En esta última gira incluso se dijo que los centroamericanos se pueden afiliar a nuestro sistema de salud. Digo, eso lo veo un gran avance. El problema es el gasto público que se va a hacer. Ese es uno de los grandes problemas, que tenemos también un bajo nivel de recaudación fiscal que no nos está dando. Ahorita lo que estamos financiando debido a los fondos que el gobierno tomó. Había muchísimos fondos utilizados en una época llamada neoliberal para un sinfín de cosas que el gobierno los tomó. El problema va a ser que se están acabando y nuestra recaudación fiscal es muy baja. Que también otra cosa que está pasando, no nos estamos acercando en términos económicos hacia el sur. O sea, México no ha sacado una propuesta en el Mercosur, lo que sí ha hecho Europa. Por ejemplo, Europa, ahorita en estos últimos días, dijo que era importante renegociar un acuerdo. Nosotros tenemos un acuerdo, un ALCOE con la Unión Europea, que tenemos que dicen que tienen que renegociar con nosotros, con Colombia y el Mercosur. ¿Por qué? Porque ya vieron que China y Rusia tienen presencia aquí. Quieren frenarlos, ¿cómo? Obviamente con nuevas implementaciones, con nuevos plan Marshalls. Ojo, ya sabemos lo que pasa con ese tipo de planes de financiamiento, ¿no? Ahí, bueno, obviamente muchos dicen, ¿y qué va a pasar con lo que nos van a dar los chinos? Bueno, pues hay que leer bien lo que nos van a dar, ¿no? Hay que negociarlo bien, ¿no? Entonces, yo creo que el progresismo, en el caso de México, no nos está llevando a un buen nivel. Tal vez sea por el COVID,
tal vez sea por la jaula geopolítica que hablo, o puede ser que sean todos estos, la suma de todos estos factores, ¿no? Porque lamentablemente nuestro presidente, a pesar de que en el discurso está evocando a una unión de hermanos centroamericanos, pues en la realidad, pues decir que vamos a generar un bloque con Europa y Estados Unidos nos va a llevar a mal juicio. ¿Por qué? Porque él no habló nada más de términos comerciales. O sea, por ejemplo, a México se le está presionando mucho por el tema de Ucrania. Y tenemos un conflicto aquí interno. Por ejemplo, los conservadores están apoyando a Ucrania. Y por otro lado, ciertos liberales están apoyando a Rusia. Mucho más la ciudadanía y otros sectores políticos estamos buscando una neutralidad y una que se llame al multipolarismo, ¿no? Que se utilice ese multipolarismo para erradicar ese tipo de conflictos. Claro. Pero lamentablemente sí, no, el progresismo aquí no lo veo muy bien, ¿no? Cosa diferente a la contraparte sudamericana, ¿no? En donde sí he visto que el progresismo latinoamericano, pues tiene una visión muy diferente, ¿no? Afortunadamente tal vez puede ser por los factores, ¿no? Estados Unidos se ha replegado, o sea, si se llegó a replegar en Asia Central con su salida de Afganistán y de Irak, aquí en América Latina también se ha ido replegando. Lamentablemente, pues a nosotros nos tiene juntos, ¿no? Nos tiene ahí abajito, ¿no? Claro. Entonces es más difícil para nosotros, pero yo creo que si esta ola, esta nueva ola de progresismo se incrementa y se aprovecha lo que nos está dando China, se aprovecha esta coyuntura, ¿no? De cambio estructural, nos puede pegar a nosotros, ¿no? No, no solo van a llegar los centroamericanos a pedir trabajo, también van a traer esa ideología, ¿no? Claro, Y yo lo veo así, y más ¿mande? si pensamos en la posible profundización de la fractura interna en Estados Unidos, ¿no? Porque vemos en los últimos años una fractura muy grande. Algunos autores hablan de una preguerra civil o de una perestroika norteamericana. Bueno, tenemos elecciones en Estados Unidos este año. Vamos a ver cómo se resuelve eso. Pero bueno, Axel, llegamos hasta acá con la entrevista, así tenemos oportunidad de continuarla en los meses próximos. Claro, Bueno, en sí. realidad te agradecemos mucho, muy linda la entrevista, muy claro, un panorama centroamericano sobre la realidad que no es la que aporta, creo, para la mirada desde el sur, ¿no? Así que muchísimas gracias, Axel, y seguramente estaremos con otras entrevistas en el futuro. Claro que sí, muchísimas gracias nuevamente, Juan, por el espacio, muchísimas gracias al CIEPE, y pues sí, siempre de la mano para poder seguir construyendo estos cambios. Excelente, muchas gracias, Axel.